Presencialidad en las escuelas a partir del decreto de Alberto Fernández. Esto se suspendería a partir del día lunes y la Reta está planteando presentar un amparo en la Corte Suprema al respecto. Y vamos a sumar entonces a Mariana Escaiola, ella es de ADEMIS, docente, gracias por venir Mariana, y también a Pablo Hutton, que es representante de Padres Organizados. Comienzo con Mariana. Preguntarte, Mariana, cómo se estuvieron manejando las escuelas hasta el momento en cuanto a la presencialidad, no solo dentro de las aulas, sino también en estos puntos a los que se hace referencia por parte de las autoridades, que serían los principales focos de contagio: el ingreso y egreso de los alumnos y padres, las reuniones posteriores al horario escolar, el transporte. ¿Cómo se estuvo dando todo este tiempo? Bueno, parte de lo que nosotros denunciábamos ya en enero, cuando se empezaron a discutir los protocolos y demás, era lo impracticable de esos protocolos en las escuelas tal y cual estaban y sin ningún tipo de inversión. Lo que ha sucedido en las escuelas es que las propias escuelas han organizado, y sin respetar rigurosamente lo que indicaba ese protocolo, que por ahí hubiera terminado en 30 chicos dentro de un aula, en acondicionar eso a la mejor situación posible. Ahora, hay escuelas que no tienen agua, hay escuelas donde los baños no funcionan, donde los espacios no tienen la ventilación adecuada, donde no se ha realizado inversión, y sin duda uno de los problemas más graves y que nosotros denunciábamos es el tema de la circulación que supone la apertura del sistema educativo y la utilización del transporte público. Pablo, hace unos meses viniste a C5N sí, así es. Y defendiste la presencialidad. Así es. ¿La seguís defendiendo? Sí, desde ya. ¿Por qué? Porque la presencialidad no se reemplaza con la virtualidad. El daño que le hace a los chicos la falta de presencialidad es muy grande, sobre todo de los chicos más vulnerables, los chicos con discapacidades, chicos con autismo. Y porque la evidencia demuestra que los colegios no son lugares de contagio. Por lo menos los datos oficiales, me gustaría saber, Mariana, qué datos manejan, porque los datos oficiales del Ministerio de Educación dicen que no son lugares de contagio. Y ayer el ministro Trota y la ministra de Salud se despidieron en tal sentido. Entonces, la verdad que sorprende la medida, porque parece que se toma con mucha liviandad la decisión de cerrar las escuelas, y me parece que es una decisión que debería ser por lo menos analizada, Pablo, con mucho más detalle. Te interrumpo en esto, en cuanto a las estadísticas que bien decís, planteadas por el Ministerio de Educación. Pero digo, hoy hacían referencia, y esto le decía a Mariana, a lo que hay por fuera, lo decía Bisotti también hoy en conferencia de prensa, lo que hay por fuera del aula en sí como espacio físico. El transporte, el ingreso y egreso, las reuniones que se hacen porque van a la escuela y siguen un almuerzo, sigue a la tarde en el parque. ¿Cómo se baja la circulación si no es quitando, y además de manera temporal, digamos, estos por 2 semanas, la presencialidad? Bueno, una salvedad con respecto a la temporalidad de la medida, porque tenemos la experiencia del año pasado y no vemos que por delante haya un plan para decir que en 15 días esto se corta. O sea, bueno, en principio hubo un anuncio que esto se termina el 30 de abril. El año pasado también. Bueno, pero dio una fecha. Hoy el presidente dio una fecha. Y después fueron 15 más y 15 más. Bueno, pero más allá de eso, claro, más allá de eso lo vamos a saber en 15 días. Me parece muy importante lo que vos decís, porque si se está relajando la gente en tal sentido, habría que apuntar a la conciencia social, a la responsabilidad social del cuidado, y que esas cosas no se den. Dentro de las escuelas no hay contagio, se cumplen rigurosamente todos los protocolos, los chicos usan el barbijo, mantienen distancia, hasta educación física hacen con barbijo los chicos. El problema está afuera. Bueno, entonces no cerremos las escuelas, solucionemos afuera. ¿Cómo podemos solucionar afuera? Bueno, usemos barbijo, hagamos foco en eso. El presidente estuvo en la jura con el ministro de Justicia, a los besos y los abrazos sin barbijo, sin distancia, con Guzmán jugando al pádel, sin distancia, sin barbijo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que damos a la sociedad? El barbijo no es para cuidarme a mí, el barbijo es para cuidarte a vos. Vos tenés el barbijo para cuidarme a mí y yo tengo el barbijo para cuidarte a vos. ¿Mariana? Sí, a ver, en principio, obviamente que reivindicamos la presencialidad, que es mucho mejor que una instancia de virtualidad. Creo que nadie se anima a decir que es preferible la virtualidad que la presencialidad. El tema es la situación sanitaria en la que estamos y la situación de contagio. Perdóname, ustedes perdieron un compañero, ¿no? Nosotros perdimos un compañero, tenemos compañeras internadas, hay familiares de compañeras que han fallecido porque estas docentes han llevado el virus a su casa, pero además, hablando de los números del gobierno, el gobierno anuncia esta semana que hay 5.006 contagios producidos en las escuelas y que esos
es un número relativamente bajo en relación a la cantidad. Ahora, se cuadruplicó en el segundo mes en relación al primer mes. Entonces, ¿cómo que las escuelas no contagian si se cuadruplicaron los casos? ¿Tiene que ver con la circulación social? Sí. Entonces, no interesa si el nene se contagió en la escuela o se contagió en la casa, en la plaza o viajando en el colectivo para ir a la escuela. El problema es que con el nivel de circulación que hay, claramente en la escuela impacta y la escuela se vuelve un multiplicador. Y acá algo muy importante, o sea, el gran evento que hubo a finales de febrero, principio de marzo, fue la apertura de la presencialidad y la circulación en la calle de millones de personas. Si no hacemos una relación entre eso y el aumento de casos que comenzó a darse de manera pronunciada, no por la llegada de cepas, sino, entre otras cosas, por este gran evento que significó la apertura de las escuelas. Esto que vos decís es fundamental, porque todos los epidemiólogos dicen que vos tenés que ver los números de hoy, los tenés que mirar hace 14 días atrás. El 3 de abril, la ciudad de Buenos Aires empezó a dejar de caer la cantidad de contagios y empezó un crecimiento sostenido. Cuando vos cortás 14 días hacia atrás de ese 3 de abril, encontrás el 17 de febrero, que fue cuando, de marzo, perdón, 3 de marzo, cuando empezaron las clases el 17 de febrero. Es cierto que no se puede entender a la presencialidad como un valor supremo. Lo que hay que entender es la política educativa en un contexto de pandemia. La burbuja en sí mismo, lo he dicho en más de una oportunidad, la burbuja es una gran mentira, porque el docente va de burbuja a burbuja. Entonces, Pablo, si ¿coincidís en eso? No, por supuesto que no. El docente entiendo que va con una pantalla y con barbijo, ¿no? Sí, pero los casos se dan igual. ¿Sabés cuánto reduce la capacidad de contagio el barbijo y la pantalla? 95%. Pero, a ver, si la única solución fuese el barbijo, no tendríamos el mundo que tenemos. Estaríamos mucho mejor. Si todos usáramos el barbijo, estaríamos mucho mejor. Pero no lo resuelve. En un 95%. Lo resuelve, no. Lo resuelve espacios ventilados, distancia social, barbijo. Bueno, hay escuelas en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen ventanas, hay aulas que no tienen cómo ventanas. reemplazarlas, cómo poner esas ventanas. Busquemos juntos con Mariana, vamos a hablar con Larreta para que abra. Mientras tanto, los chicos tienen que estar cuidados. No, mientras tanto, los chicos en las aulas. No, a ver, estamos de acuerdo en que no se ha invertido para garantizar las condiciones dentro de las escuelas. Vamos a pelear ahora, juntos por eso. Tampoco digamos que alcanza con el barbijo y la mascarilla para que no se produzcan los contagios, porque eso no es así, digo, y incluso yo no soy profesional de la medicina ni sanitarista, pero digamos no alcanza y es la evidencia que estamos viendo. Tampoco alcanza con la medida de la suspensión de clases y nada más. Tenemos que ir a, además, la exigencia, por ejemplo, de la conectividad en los equipos, porque después vamos a estar diciendo qué pasó con los chicos que no se pudieron conectar. Bueno, ya igual hay que pensar de qué manera se resuelve eso. Por más conectividad que le demos a muchos chicos, el contacto que van a tener con la escuela es nulo. O bajo. Pero vemos primero dándoles... Por más computadora y conectividad que les demos, somos conscientes, ¿no? Con el 60% de chicos pobres. Me parece que estamos haciendo un análisis por fuera de la realidad. A ver, murieron más de 50.000 argentinos y argentinas. Sí. El mundo no sabe cómo detener un virus y nosotros ponemos la presencialidad como única causa y única posibilidad de la educación. Primero, un niño y una niña no se educan solamente adentro de un aula. No, y sobre todo se educa en un contexto. Yo lo que me pregunto es si en todo caso sí está probado que al aire libre, con ciertos resguardos, hay menos riesgo de contagio, ¿por qué la ciudad de Buenos Aires, que tiene enrejadas todas las plantas y que están todas decoradas por los negocios de Larreta y su esposa en la ciudad de Buenos Aires, por qué no se hacen actividades semanales? Porque los niños necesitan el vínculo. Porque si no, empezamos con la presencialidad como una lógica del niño y la niña vasija, ¿no? La vasija vacía, a la que hay que meterle contenido sí o sí. Entonces, vos en primer año tenés que estudiar esto, pero la presencialidad es el contacto con los pares, ¿no? El aprender matemáticas. ¿Se pueden generar otras condiciones? A un chico autista la presencialidad no se la reemplaza con nada. No, está bien, pero ese punto, a ver, eso está bien y es un ejemplo válido. Recién la diputada Pocoy decía, tenemos 30.000 chicos y chicas sin vacantes en la Ciudad de Buenos Aires hace 5 años y no hubo ninguna agrupación de padres, salvo los que estaban sin vacantes, que salieron a hacer ninguna movilización. Entonces me parece que hay que poner como centralidad la necesidad del niño. Y la necesidad del niño no es la escuela guardería. No, es la presencialidad, la educación presencial. El desarrollo con sus pares, el vínculo con sus pares. Sí, en este contexto. Yo agrego otra cosa. Vos decías en Europa, lo ponías como un ejemplo y el ministro Rossi también lo ponía como un ejemplo, ¿no? Que en Europa, ¿por qué no nos comparamos con Europa con este caso? Europa no estuvo todo el 2020 sin clases. Cerró cuando tuvo que cerrar y abrió cuando tuvo que abrir. Bueno, hoy hay que cerrar.
Claro, la Pablo, hoy hay realidad que ¿Y cerrar porque cuándo te dicen los abrimos? números. ¿Con qué número me decís que hay que cerrar? Bueno, pero Pablo, ¿Pero con qué número me la decís ciudad que hay de que Buenos cerrar? Aires Pablo. ayer tuvo más de 2.600 casos o yo me equivoco? ¿Cuándo Pero tuvo ¿cuáles la ciudad son de los Buenos Aires números que justifican ayer? el cierre de las escuelas y no el cierre de otras Hoy actividades? es el momento de cerrar. ¿Pero por qué? Decime un dato. A ver, yo te porque voy a dar un dato, el Ministerio Pablo. de Educación dice están que, creciendo los casos. pero ¿por qué los asociás al colegio y no a todas otras Pero actividades? hay un Yo te dato doy un de... dato. Vos decías que estamos hace- dando el perdón, dato de Vos decías 5.006. que hace 15 días tenemos que mirar los casos de hoy con 15 días atrás. ¿15 días atrás no fue Semana Santa? No, sí, está bien. Yo te ¿No lo dieron estoy- asunto administrativo pero a todos los espera, empleados espera, públicos espera. y se fueron todos a la Yo costa? te lo estoy midiendo en Perdón, relación ¿no? al comienzo Te de los digo. contagios. La diferencia sustancial está. Ahí se aplicó el en que- teletrabajo, disculpame claro. que después el Pero, presidente... Pablo, bueno, la- anunció el la teletrabajo... diferencia- No seamos naif. Bueno, No. pero anunció, No una seamos medida, ingenuos. anunció una medida para acotar la movilidad. ¿o Está no? bien. La realidad es que el empleado público se tomó las vacaciones. Es la Pero realidad. no es la discusión. No es la Pablo, discusión, No pero se bueno. puede pensar, desde mi opinión, nosotros no podemos pensar a la escuela como una isla por fuera de una sociedad. Vos estás diciendo, en las escuelas no hay contagio. Lo decía recién Es que lo Lucía. dice la SAP. No. Los No te lo digo, a ver, no te lo dice Pablo desde que Couto, no comenzaron- padres organizados. Desde que comenzaron Lo dice las la clases. Sociedad Perdón, Argentina de la Pediatría. Sociedad Mariana. Argentina de Pediatría establece índices de cuándo es conveniente abrir o no las escuelas y de acuerdo a los índices de ese famoso documento que circuló durante fines de enero, principios de febrero de la Sociedad Argentina de Pediatría, decía que de acuerdo a los índices de contagio que había, incluso en febrero, ya no había condiciones para abrir las Si en escuelas. febrero no habían La abierto las ministra clases. Acuña, El 17, junto con sí. todos los ministros de Educación nacionales, el año pasado hicieron un semáforo epidemiológico donde establecieron condiciones en qué momento sí, en qué Y no momento... se cumplió en ningún momento del 2020, porque en Vicente López estaba en verde en septiembre y mi Bueno, hija fue el 30 de noviembre por única vez en el todo 2020 a la caso, escuela. eso habría que ver la responsabilidad de los gobiernos de por qué no se aplicó como Me parece que se toma correspondía el semáforo, livianamente- igual que no se aplicó en febrero, Me parece igual que no se aplicó se en toma marzo con y eso mucha es liviandad responsabilidad una de decisión todos. trascendental como es para un país con pobreza estructural como es la Argentina, la decisión de cerrar las escuelas. Ahora, Me yo parece te que hago se una toma con pregunta, mucha Pablo, liviandad yo te hago una y pregunta. los daños que vamos a tener por la medida del 2020 y de 2021 van a ser muy severos. Mira, yo Estamos de sostengo acuerdo, algo, pero ahí discúlpame, tiene que Mariana. haber inversión. Yo lo dije Inversión yo para lo que dije esos esta Vamos a semana. chicos pelear juntos, salgan Mariana, por la adelante. inversión. Vamos a Yo pelear, creo- pero No, ¿cómo Pablo, hacemos en la no escuela? los escuché hasta Yo creo ahora que pelear por eso. lo decía con Lucila ayer. Yo creo, esto es una opinión personal, la salud mental hoy de los niños y niñas no es más importante que tener gente muriendo en la guardia de un hospital. El presidente apunta a estas medidas a que no se sature el sistema de salud, a que lo sigamos cuidando como lo cuidamos el año pasado. ¿Pero en qué se basa el presidente? Porque su ministra de Educación, su ministro de Educación y su ministra, porque Trota y Pero y lo reconoció el presidente que hubo diferencias con su equipo de gobierno. Son de la Lo nación, no reconoció son de el la ciudad. presidente. Sí, pero está bien, pero eso es una discusión política. Está bien. No, Está bien, son sus hay asesores, desinte- digamos. no, pero En a ver, educación y en salud le hay dicen las escuelas lo último en desinteligencia. cerrar. Pero Pablo, hay desinteligencia en un sector del gobierno con otro, las puede haber como hay en todos los gobiernos. Ahora, digo, más allá de esto, cuando vos ponés el valor de la educación, primero que todo lo que estamos acá y seguro lo que están mirando, nadie pone, lo decía Mariana recién, la necesidad de la presencialidad, el tema es bajo qué condiciones y en qué contexto, y nadie pone en duda que la educación es fundamental. Ahora digo, este mismo ímpetu en defender la presencialidad, insisto, como un valor supremo, hay que contextualizarlo, insisto, en una ciudad que recortó el presupuesto educativo. ¿Pero por qué no circunscribimos entonces- a la ciudad? Estamos saliendo Bueno, del país, hablemos ¿no? de la nación, se murieron... Hablemos de la provincia de Buenos Aires un poco, porque no lo también. veo a Baredel quejándose de la estructura Pero- edilicia. Bueno, pero de la ciudad y Kicillof demás. no va a la corte, ¿eh? El que está No, haciendo porque la corte- cata, porque la Sí. apoya. Bueno, Porque Kicillof no Está mantuvo bien, las mira. escuelas cerradas todo el Pablo, año pasado. Hablemos a nivel se da nacional. un sistema En dual en Jujuy- la provincia, es una semana y una semana. En Jujuy No es murieron... permanentemente la presencialidad No, porque en la provincia. en la Perdóname, provincia Fernando. es igual No, que en Capital, los colegios que tienen bimodalidad es un turno presencial, un turno a la tarde, y los colegios que tienen una modalidad es igual que en Capital. Pablo, hablemos a nivel nacional. En Jujuy murieron 10 docentes por COVID. Está bien, ¿cuántos médicos murieron desde que empezó la pandemia por COVID? Pero el médico ¿Cuántos está policías muchísimo murieron? más- Ayer en la No quinta, es eso, ayer en la quinta que había un montón de gente sin barbijo, una locura. Le pido a la gente, por favor, aprovechemos este medio que me parece bien ustedes estén usando barbijo. Hay que concientizar a la gente de no relajarse en las medidas de cuidado personal. Ayer en la quinta había un montón de gente sin barbijo. Tenía una irresponsabilidad total. Y los pobres policías estaban ahí poniendo el cuerpo sin vacuna, porque los policías no están ni siquiera en la prioridad de vacunación. La Sin ciudad vacunas vacunó ahí. al 10% de los docentes.
¿A vos te parece bien La eso? ciudad se le acaban las vacunas mañana. Bueno. Sí. ¿Quién ¿te querés parece que bien? vacunen? Bueno, yo no voy a defender a la ciudad, pero porque está acá bien. yo no estoy cada defendiendo un partido político. Cada distrito, equipara entiendo que o Capital rearma Federal- el criterio en cuanto a la distribución de Entiendo que vacunas. Capital Federal tiene el la gobierno ciudad- se las entrega. El criterio de vacunación lo aplica el distrito. Bueno, de criterio de vacunación el gobierno nacional tiene mucho para dar explicaciones, porque tenemos a todos jóvenes vacunados sin ningún tipo de sentido y de razón y de planificación. El gobierno, si no me equivoco, Fernando, reparte las vacunas de forma equitativa. A ver, Después la ciudad- bueno, cada después- ministro después- da Quiero- un criterio. Dis- Quiero discrecionalmente agregar están una apartando la cosa vacuna. en relación a lo que estaban hablando de lo que había planteado cada uno de los funcionarios, ¿no? Alberto Fernández, en principio, que pide suspender la presencialidad cuando otros funcionarios de su mismo gobierno habían planteado que no eran las escuelas puntualmente. Hoy lo que explicó Bisotti, volvemos a reiterar, es que puede que no sea en el aula, si es que estaba funcionando bien el protocolo allí, sino que esta ola de contagios puede venir de todo lo que se genere por fuera de la escuela. Y quiero ver si podemos compartir una de las cuestiones que decía Santilli. Esto es en 18 de febrero, por ámbito financiero. Si hay una segunda ola, decía el vicejefe de gobierno porteño, tendremos que parar con la presencialidad. Digo, se planteaba Coincido. esta cuestión Coincido. ante una ola de contagios. Digo, más allá de que se genere en el aula, en la puerta de la escuela, en el colectivo, en el subte, en la plaza, cuando termina ¿Cómo es tu nombre? Lucila. Lucila, Cuando termina el día, perdón. digo, hay unos ciertos contagios. Ya superamos los 27.000, ayer los 25.000. Los contagios están. Y digo, no se está frenando solamente con la presencialidad de las escuelas. Se cerraron ¿Qué los cosas shows. se prohibieron durante el día? Perdóname. No se puede frenar, vos lo decías, en un país con la estructura económica que colegios, tenemos nada más. nosotros, no se puede No, frenar la actividad económica durante el día. El Es tema- inviable el tema, a esta Pablo, altura. el tema, Pablo, me parece que es el punto en donde parte el posicionamiento. Acá estamos hablando de la vida o de la muerte. Acá no estamos hablando del capricho de un jefe de gobierno, ni de la interna de si el ministro de Educación o el presidente se comunicaron o no. Acá estamos hablando de un país y de un mundo que todos los días está enterrando a miles de hombres y de mujeres. ¿Estamos hablando de una educación que tiene que ser mejor? Sí. Estamos hablando de una medida de 15 días para para detener un pico de contagio, porque los hospitales no dan más. Tengas la mejor credencial del mundo en términos de medicinas prepagas o vayas a un hospital público. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es analizar un hecho, en este caso la escuela, por fuera de una realidad que nos está matando sistemáticamente a la humanidad. Y esto creo que no es exagerado, ¿no? Cerremos todo y quedémonos todos en casa guardados. No, Si no, no, hagamos que venga- como en que venga la Brasil solución. y que mueran de a millones. Entonces, a ver, con la cantidad de contagios que hay, con lo que implica la movilidad del sistema educativo, yo considero que es correcto y era un reclamo de la docencia. Ayer en la Ciudad de Buenos Aires hicimos un paro que fue masivo por la cantidad de contagios que hay, están habiendo. ¿Todos los gremios se Hoy a la adhirieron al paro, mañana- Mariana? ¿Cómo? ¿Todos los gremios se adhirieron al paro? Varios de los gremios, incluso gremios opositores, Oficialistas, oficialistas y que siguen la línea política del gobierno de la ciudad y firman todo lo que el gobierno propone. Incluso esos gremios se sumaron a la medida. ¿Por qué? Porque en las escuelas no paran de cerrarse burbujas, porque crecen los contagios, está creciendo enormemente en proporción a la cantidad de la población los contagios de La 0 a fuente- 19 la años. fuente, Mariana, que De tomás, 0 a 19 años. la fuente de Mira, esta yo te digo, este mismo... En los propios datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que publica todos los días en su página, ¿sí? Marca que hace 15 días los contagios de 0 a 19 años eran de 90 Hace por 15 día. días fue Semana Santa, ¿no? Más de, sí. No, digo, porque a lo 90 mejor por los día. contagios fueron por otra cosa y no por la escuela. Y livianamente estamos sin datos diciendo, bueno, cerremos las escuelas porque hay muchos Mirá. contagios. ¿Cómo sin datos? En vez de Estamos- analizar... Estamos dando Mirá, datos de del los gobierno de 5.006 la Pero casos. no, me da los datos que se producen en la escuela, los contagios. ¿Cómo era tu nombre? 5.006 casos. Otra vez. La hubo- discusión Hubo en el último Otra tiempo. vez. Te casos Cuatro que veces vienen- más un que en minuto, el un mes minuto. Unifiquemos anterior. la Dale. conversación. 5.006 casos hubo de contagio de coronavirus de la comunidad educativa. Esto se conoció hace pocas horas. Comprende desde el 17 de marzo al 12 de abril. Exacto. Este es el dato oficial que también tienen los gremios. exacto. Docentes Ese- que solamente
van a clase, A ver, no, digamos, se un minuto, contagian en la Pablo. escuela nada más, ¿La porque escuchamos a Mariana? no van al restaurante, Sí, sí, sí. no van al supermercado, no se juntan con los Mirá, amigos, no tienen asado. Esa no es la discusión, Claro. esa no es la No, discusión. seamos- Yo te puedo asegurar... Igual todo eso está casi frenado también, digamos. A partir de las 19 ya no puedes ir al restaurante, se supone que no te puedes juntar reuniones sociales en el interior de un lugar. Digo, muchas cosas se plantearon en este No, decreto. pero- Se suspendió todo lo que es actividad interior, desde gimnasios, entretenimiento, cultural, social. Digo, no se fue solo con la escuela, se fue también con la escuela, que por ahí era lo que algunos sectores no esperaban, pero se fue con un montón de otras cosas más teniendo en cuenta el contexto, ¿no? ¿No lo entendés de esa forma? No, yo entiendo que se tomó una decisión sin los datos suficientes, una decisión que tiene que ser muy cuidada, que el año pasado se tomó muy fácil y después se tardó muchísimo en volver a abrir y que este año volvemos a cometer el mismo error. Creo que tiene que ser la última instancia cerrar las escuelas. No están asociados el contagio a los chicos en las escuelas. No lo Si hay que- podés- vos si hay eso que no como- lo puedes decir, si hay que Pablo, acomodar, discúlpame. si hay que acomodar, No si hay que podés acomodar los determinar. protocolos de la puerta del ingreso, acomodémoslo. Bueno, Soledad Acuña acostémoslo. hace un mes atrás proponía terminar con las entradas sectorizadas por curso, proponía abrir los kioscos adentro de la escuela y terminar con el distanciamiento de los chicos porque era Y no perjudicial usar para el barbijo en el educativo, recreo. y no usar barbijo en el recreo. Digo, esto hace un mes. Y hace un mes Horacio Rodríguez Larreta y Santilli hicieron un acto que se titulaba La ciudad post-pandemia. Y tienen 3.000 casos. Bueno, digo, eso para la conciencia, la clara conciencia que tiene la ciudad de Buenos Aires sobre lo que sucede. Ahora, vuelvo a una situación que me parece que es medular. Porque si no terminamos de desatar ese nudo, no avanzamos. ¿Qué es? Aquí nadie está diciendo que el problema de la pandemia y el problema de los contagios son los chicos en la escuela. Lo que estamos diciendo es que la actividad escolar genera una movilización en el país de más de 15 millones de personas y en la ciudad de Buenos Aires de más de 1 millón de personas, que toda esa movilización es lo que comenzó analizando Lucía, es precisamente todo ese movimiento es el que multiplica los contagios. Además que existen contagios en docentes, auxiliares y niños. Niños que, miren, el actor Daniel Rizzo está internado peleando contra el COVID precisamente porque su niño de 9 años lo contagió. ¿No? Digo, hay decenas de casos así. Entonces, un Estado debe pensar en el bien común, no en el bien individual. Y el bien común hoy está diciendo que hay una pandemia que no se puede detener, que tenemos las vacunas que tenemos porque el mundo no tiene vacunas. No porque Alberto Fernández tiene ganas de no tener vacunas, o porque Alberto Fernández se levantó una mañana y dijo, y yo cierro las escuelas. No, cerró las No, escuelas. eso fue una mañana del 2020. Bueno, ¿qué hubiese No, sucedido? eso ¿Qué fue- porque a ver, ahora con el diario del lunes facilísimo. ¿Qué Bueno, hubiese pero el análisis lo sucedido tenemos que hacer con el si diario en del lunes. marzo de 2020 no se hubiesen tomado las restricciones que se tomaban? A lo mejor nosotros teníamos un primer año con este resultado. Y no olvides que esas medidas se tomaron para construir un sistema sanitario Que destruyó el en to- macrismo en los últimos 4 años, porque antes ¿Vos estaba creés- impecable. ¿Vos crees que no? No, antes éramos Alemania, como decía Alberto Fernández. No, pero así bueno, que ya. Mariana, María Eugenia No, Vidal recomendó Mariana, cerrar hospitales. te pregunto sobre la vacunación, que recién lo traíamos a conversación. Solamente el 10% de los docentes porteños están vacunados. ¿Qué me puede decir sobre esto? No, efectivamente nosotros reclamamos una vacunación masiva, no solo para los docentes, porque al contrario de lo que se cree, nuestra posición no es corporativa, no es que decimos que nos vacunen a nosotros y ya está. Claro. Nosotros queremos una vacunación para toda la población. Y en ese sentido, nosotros hemos escuchado y hemos visto que se dice, bueno, en Garín hay vacunas, bueno, queremos la vacuna de Garín, que se queden acá, queremos que haya vacunación para todos, queremos... Y acá nosotros no tenemos, digo, entendemos cuál es la realidad de las familias. Nosotros mismos somos padres y madres. Yo tengo 3 chicos. Sabemos que la presencialidad es necesaria. Entendemos que esto es una situación muy compleja, que la virtualidad no resuelve. Queremos entonces que las familias estén con nosotros reclamando vacunación para todos, conectividad y equipos, un ingreso de emergencia para que esas familias también se puedan quedar y cuidarse. Y estamos hablando de familias que ya estaban preocupadas y nos estaban preguntando en estos días qué pasaba si se iba a cerrar, Claro. incluso familias que ya habían dejado de mandar a los chicos a las Yo escuelas quería por temor. preguntar eso y te quería preguntar, Pablo, también a vos. ¿Hay contrapuntos, me imagino, entre los padres y las madres? Porque yo también había escuchado que había ciertos padres que ya de por sí empezaban a no querer mandar presencialmente a sus chicos al colegio. Digamos, ¿pudiste hablarlo con otros padres, con otras madres? ¿Se generaron ciertos contrapuntos, discusiones entre ustedes? Honestamente, no tuve casos cercanos
cercanos de gente que no haya querido mandar a los chicos, al contrario, cada vez con el rum que se venía corriendo de cierre de las escuelas, muchísima gente diciendo, Pablo, no podemos cerrar, no podemos cerrar, no podemos cerrar. Obviamente que debe haber disenso. Ahora, el chico, la madre o el padre que no quiere mandar a su chico al colegio, que no coarte la libertad del padre que sí los quiere mandar, porque nuestro reclamo no va en contra de que no quiere mandar a los chicos al colegio, sino que déjame a mí la libertad de mandar a los chicos a aprender de manera y exponés a presencial. los maestros. Con tu criterio, los exponemos a los maestros a que se contagien. Todos estamos expuestos. Vos estás expuesto acá. Bueno, pero vos estás diciendo que el padre que quiere que lo mande... El maestro que será de riesgo, que no vaya, ya lo están vacunando los docentes. Los docentes pedían para volver la vacunación, Bueno, ya vacunaban el 10%. Bueno, 10%, ¿Sabés cuántos policías dice. vacunaron? Ninguno. Bueno, Y los Pero policías están todos en la pero calle. ¿dónde está la comparación de la docencia con la policía? No lo entiendo. Que tenemos que declarar la educación esencial. ¿Sabés ¿Qué para tiene qué? que ver la policía con todo esto? Porque la educación, la fuerza de seguridad y la fuerza de salud son esenciales, entonces no pueden hacer paros. Entonces, si declaramos la educación esencial, no vamos a tener a los chicos todos los años rehenes de los gremios docentes. Mira, si declarar Bueno, esencial pero- la ahí va, educación ahí va. es garantizar todo el presupuesto que se tiene que poner para que las escuelas funcionen Vamos como a pelear por eso, corresponde, Mariana, juntos, estamos del mismo lado. No es verdad. Sí. En ese sentido no es verdad que estamos del mismo lado, Sí. porque los que venimos peleando por condiciones en las escuelas hace 15 años que gobierna Larreta en la ciudad y ahora dice, provincias también las escuelas? no quiero cerrar las escuelas. Fue el gobierno al que tuvimos que salir a pelear para que no ¿En cierren las provincias también las escuelas escuelas? nocturnas. ¿Por qué no En los provincia escucho? también el problema de ok. presupuesto. Porque Y me habla de entonces, nación nada más, presupuesto me para habla de provincia, ciudad nada más. presupuesto para provincia, presupuesto para las escuelas de la ciudad, presupuesto para todo el país. Estamos juntos en Y eso, Mariana, estamos juntos. No estoy, No, no. Estamos juntos no en eso. creo que, Estamos la juntos verdad, en eso. no creo, por lo que te escucho, Imagino- que el planteo de ustedes sea similar al nuestro. No, ¿Por hoy qué? Porque nuestra están defensa teniendo es la un presencialidad planteo- por la pandemia. O sea, yo no soy sindicalista, yo tengo una inmobiliaria, nada que ver. Nuestro reclamo acá es por la presencialidad de la educación, por el daño que se le hace a los chicos, sobre todo a los que menos tienen, 1,5 millones de chicos con nulo o bajo contacto con la escuela, según el ministro Trota, no según Acuña. ¿Qué se hizo a para ver, recuperar a ver, esos chicos? Digo, más allá, siempre son respetables. Me imagino que tenéis hijos en edad Tengo escolar. 2 hijas, sí. ¿Van a la educación pública o privada? No, por suerte educación privada. Por suerte les puedo educación pagar la privada. educación privada. Bueno, entonces Bueno, ahí está cambia. eso que claro, estás ahí va- diciendo. ahí digo, Por suerte la les puedo verdad. pagar la educación cambiate la privada. camiseta en el primer partido. No, digo, perdóname, sí. déjame aclarar esto para que no me etiquetes. No, no te Porque etiqueto, es feo, pero es feo, no, es feo no. resolver una discusión No. con una etiqueta, ¿no? No te estoy etiquetando, te estoy diciendo que estamos Mi hija, hablando por de la suerte, puede educación ir a una pública. educación Me privada. parece fenómeno. Por suerte les puedo pagar una educación privada me para que parece tengan una fenómeno. bimodalidad, tengan educación bilingüe y no estén rehenes de los sindicatos que todos los años amenazan con el No, inicio de las Pero clases. rehenes de los bueno, gobiernos entonces la que vienen discusión es otra. desinvirtiendo en Vos educación. te estás llevando la discusión a otro lado, porque precisamente la estigmatización la estás haciendo cuando decís los sindicatos que tienen de rehenes, el discurso de Larreta, los sindicatos que tienen de rehenes... Es un dato a los- objetivo. no, bueno, es un no, dato no, objetivo. es una- todos los es una- años no arrancan es las una clases, opinión todos los válida. años lo vemos a Baradel. Massa, que es del partido Bueno. político Pero que gobierna, entonces no íbamos a ir hizo juntos. campaña en 2015 contra Baradel No con íbamos tener los a ir chicos de rehenes juntos en por coso. presupuesto. ¿Por qué no vamos juntos por salario para los docentes, Vamos, para que arreglen pero de las una. escuelas? ¿Sabés quién tiene que ser el mejor vos pago? estás La responsabilizando policía, a los los médicos y los sindicalistas. docentes tienen que ser los mejores pagos del país. Vos estás responsabilizando a los sindicalistas, no Sí, estás sí. diciendo que Los el sindicalistas- gobierno Vos le recién pague a los hablaste- docentes para que vos no recién haya hablaste paro. de etiquetar y vos etiquetaste a los empleados públicos Me abusivamente equivoqué, de pido, vacaciones. pido disculpas. Eso lo pido hiciste hace disculpas. 10 minutos. Generalicé Pablo. y estuve muy mal. Pido Digo, disculpas. A mí me parece como una especie de síntesis, digo, insisto, si nosotros vamos a pensar cuál es la diferencia, no es una estigmatización, entre lo que significa la educación pública y la educación privada, uno no lo va a hacer en términos de el acceso a la educación. Pero precisamente hay que entender a la educación pública en todo su contexto, en toda una lucha histórica de los docentes, que seguramente han tenido procesos políticos que estuvieron mejor o peor. Lo que nosotros no podemos hacer es, como está haciendo Horacio Rodríguez Larreta, que es poniendo a los chicos como botín de guerra en una campaña política. Porque la discusión de un padre, como vos, con todo derecho a decir, yo quiero que mi hijo vaya a la escuela, como yo que soy padre y digo, no quiero que vayan a la escuela, y sin duda que los chicos se ponen tristes en no ir a la escuela, pero nuestra responsabilidad como adultos no es construir un pensamiento a partir de un prejuicio político electoralista, sino pensarlo en una sociedad y en una niñez que hoy tiene que entender que vive una pandemia y el dolor que ellos sienten por no poder tener un vínculo en el aula es el dolor que siente el mundo cuando se muere su familia. Entonces, digo, me parece que hay que hacer como más... Con la salvedad Pablo, que en el mundo una cierran y conclusión, abren. a ver. Cierran y abren. Acá Pablo, cerramos todo el 2020. Una conclusión.
No, eso que tiene que servir de experiencia del año pasado. Que el 30 de abril espero que abran las escuelas. Ahora, ¿vos tenés alguna garantía? Yo te firmo ahora que el 30 de abril no cambia la situación. Mariana. Bueno, hablamos el 30 de abril. Con gusto. Bueno, una conclusión, en esta situación sanitaria es momento de cerrar las escuelas por la cantidad de contagios. No alcanza con el cierre de escuelas, queremos equipos y conectividad, queremos salarios de emergencia, queremos vacunación para todos. Pablo, Mariana, muchas gracias. A ustedes. Gracias.